El examen de las relaciones entre naturaleza, physis y convención, nomos, es uno de los temas que están universalmente presentes en las reflexiones de los sofistas, aunque no es privativo de ellos porque se trata de una cuestión que fue debatida en la filosofía de la naturaleza y en la medicina, y aparece con frecuencia tanto en la historia como en la tragedia y la comedia. Sin embargo, es evidente, como señalábamos en la introducción, que se trata de uno de los temas centrales, característicos, típicos del pensamiento de los sofistas. Entonces vamos a profundizar en ello. En un principio no se trata, digamos, de meros términos contrapuestos en el sistema lingüístico griego, ya que physis significa efectivamente naturaleza, mientras que nomos tiene el significado de ley y de costumbre. Entonces decimos que no son meros términos opuestos. Sin embargo, en esta época a la que pertenecen los sofistas, sí llegaron a contraponerse, pero en un sentido más allá de lo meramente terminológico o meramente gramatical, sino que más bien en un sentido profundamente conceptual, ¿sí? Como vamos a ver. Se trata finalmente de que el término nomos hace referencia al mundo de la cultura creado por el hombre. El nomos es la creación, digámoslo así, humana, frente a aquella realidad en sí de las cosas, que es independiente de las creaciones o las costumbres humanas. Es decir, el nomos es una palabra, es un término que va a convertirse en un concepto especial propiamente utilizado para referirse a aquello que es producto de la creación humana, es decir, aquello que ha existido gracias al ser humano. La vida de todos los días, la vida cotidiana en la que nos desempeñamos, en la que nos desenvolvemos, en este sentido, según esta perspectiva de los sofistas, es una vida en la cual prima, en la cual rige, en la cual tiene el principal papel el nomos, la cultura humana. Esto, sin embargo, no significa que no nos movamos en una realidad en sí independiente a nosotros, sino que digamos que el ser humano se ha hecho una realidad a su medida, por así decirlo, que está basada en ciertas costumbres, en ciertas tradiciones, en ciertas leyes, en ciertas creencias que ha realizado, que ha hecho para simplemente tener una existencia más adecuada, más placentera, más viable en este mundo de la naturaleza, donde la naturaleza puede ser demasiado impredecible y también, desde luego, peligrosa para el ser humano. Es, de alguna manera, un acto de supervivencia que se ha ido refinando con el tiempo hasta crear lo que conocemos como una cultura humana. Digamos que en el ámbito filosófico, que es el que desde luego nos interesa aquí principalmente, la distinción entre nomos y physis se fundó en la oposición de la ontología eleática, ¿sí?, a la cosmovisión de sentido común. La antítesis establecida por Parménides entre verdad y opinión, ¿sí?, entre lo que es la verdad sería la aletheia y la doxa, es decir, entre la concepción filosófica de la realidad y el mundo de las apariencias. Se transfirió de la doxa al nomos. Finalmente, como decíamos en la introducción, los sofistas están manejando este concepto, si bien de la doxa, también están manejando el concepto de nomos en relación a la cultura. Hay que recordar que Platón señalaba que, digamos, la filosofía debe aspirar a la episteme porque es el conocimiento de la verdad. Esto Platón lo decía
en concordancia con este filósofo presocrático Parménides, que él apostaba a que la realidad se establecía, desde luego, que entre dos, digamos, polos, lo verdadero y lo que era mera opinión. Entonces, el filósofo era aquel o es aquel que tiende hacia la verdad, no tanto a la opinión, sino a buscar la verdad de las cosas. Entonces los sofistas señalaban que más bien se trata, al momento de hablar de términos de conocimiento o términos nociológicos, se trataba de discurrir sobre las opiniones, ¿sí? Generaban no conocimiento, sino más bien una especie de doxa. Más adelante, en esta misma serie, vamos a dedicarnos en una parte de la serie a el asunto de la cuestión de la teoría del conocimiento, es decir, de la nociología o de la epistemología de los sofistas. Sin embargo, ahora estamos en esta parte más de carácter ontológico. La antítesis entre naturaleza y convención de los sofistas es una antítesis o es un tema que tiene que ver con la ontología de los sofistas o aquellas consideraciones ontológicas que podemos ubicar en el pensamiento sofístico. Entonces, si nos preguntan en términos ontológicos, es decir, ¿cuál es la concepción de la realidad que manejan los sofistas? Tenemos que partir de el punto medular de la oposición o antítesis, porque antítesis refiere a eso, cierta oposición, entre dos conceptos principales, entre naturaleza y convención. Por decirlo en términos castellanos. Y para decirlo en términos griegos, sería la oposición o la antítesis entre la physis y el nomos. La physis se traduce por naturaleza en este caso, y el nomos por convención. ¿Y qué nos está diciendo, qué nos están diciendo los sofistas? Hasta lo que llevamos explicado en este momento. Pues que la convención o el nomos se refiere a aquel ámbito de la realidad constituido por lo propiamente humano, aquello que ha hecho el ser humano, ¿sí? Todo lo que es creación del ser humano, todo lo que depende del ser humano, no del individuo en tanto que individuo particular, es decir, tanto que yo fulano de tal, tú sutano, tú perengano, etc., sino más bien en tanto humanidad, vaya, ¿sí? Lo que hemos ido creando como seres humanos en este mundo. Y todo aquello que es independiente de nosotros, que su existencia no depende de nosotros o nunca ha dependido de nosotros, como es justamente lo que decimos naturaleza, o incluso puede decirse, digamos, el mundo como tal, ¿sí? El planeta, etcétera, el universo, como lo queramos también llamar, eso cae dentro de la categoría de la physis. Entonces, en términos ontológicos, la propuesta de los sofistas es enfocar el pensamiento y la razón a lo que tiene que ver estrictamente con la convención, ¿sí? Se enfocan ellos en el nomos, en oposición a la physis. ¿Ok? Entonces, bueno, continuemos con la explicación de este tema, de este punto. Sigamos avanzando. Bueno, señalábamos que Parménides establecía esa antítesis entre verdad y opinión. Aquí les decía, esta distinción es de carácter epistemológico y la vamos a ver más adelante, pero nos sirve para ir entendiendo que la concepción ontológica de los sofistas va a estar relacionada desde luego con su concepción nociológica o epistemológica, es decir, su concepción de la realidad se va a relacionar con la teoría del conocimiento que ellos van a tener también en su pensamiento. Se trata de la concepción filosófica de la realidad y el mundo de las apariencias, decíamos. Se transfirió de la doxa al nomos. De esta forma, Empédocles, otro presocrático, que rechaza como Anaxágoras
en virtud de principios ontológicos, el lenguaje de la generación y destrucción del ser, afirma que se acomoda a estos términos por seguir la costumbre, nomos. Y Demócrito, en un conocido fragmento, que es el 68b-125 DK, muestra ya las influencias de la sofística, mostrando ya las influencias de la sofística, dijo que el color, lo dulce y lo salado existían, por convención, por nomos, porque en realidad solo existen los átomos y el vacío. Demócrito era un pensador, un filósofo presocrático, conocido como como parte de los atomistas. Entonces él decía que en la realidad solo existían átomos. La forma en que nosotros, interpretamos o percibimos esos átomos, ya sea como cierto color, con cierto sabor, es decir, con nuestros sentidos en general, ¿sí? Percibimos como dulce o salado, eso solo lo percibimos de tal forma o lo nombramos de tal forma por convención, no porque en la realidad eso sea en sí mismo salado o en sí mismo colorido o en sí mismo dulce, sino que únicamente se trata de nuestra percepción sensorial y lo denominamos así por convención. Así lo hemos ido haciendo a lo largo de las generaciones y ya lo decimos así porque sí, tenemos ya la costumbre de llamarlo, independientemente de que en un idioma tenga un término, específico y en otro cambie, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros en lugar de decir, que nosotros lo que decimos dulce, en inglés se diga sweet, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, algunos especialistas, como Guthrie, creen que su primera formulación es debida a Arquelao, ¿sí? Es otro pensador. Esto lo podemos confrontar en el libro número 2, capítulo 16, de Diógenes Laercio, que era un discípulo de Anaxágoras y maestro de Sócrates. Él tiene un famoso libro que se llama La vida de los filósofos más ilustres. Entonces ahí, en el libro número 2, capítulo 16, encontramos esta puntualización. Otros especialistas, como Heinemann, por el contrario, la atribuyen al Tratado del Corpus Hipocrático sobre los aires, aguas y lugares. La distinción entre lo que es debido a la naturaleza o a la cultura no fue obstáculo, sin embargo, para que se reconociera la posibilidad de una transferencia de uno a otro orden. En este punto, Demócrito parece coincidir con los tratados hipocráticos. El filósofo de Abdera afirma en el 68b-33 DK que la naturaleza y las enseñanzas son semejantes, porque la enseñanza transforma al hombre y al transformarlo obra al modo de la naturaleza. De este modo, el nomos o la cultura en sentido general crea una segunda naturaleza que perfecciona y beneficia al hombre. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. Decimos que el nomos, traducido por convención, hace referencia a aquello que es propiamente humano, aquello que es creado por el ser humano. Pero esta creación humana, que ya digamos en su forma más refinada, la conocemos como la cultura, funge o tiene una función semejante a una especie de segunda naturaleza, ¿sí? Que sería una especie como de la naturaleza propiamente humana. Es decir, una especie de naturaleza entre comillas artificial. Para ilustrar esto, creo que nos ayudaría el siguiente ejemplo. Pensemos en la realidad virtual. La realidad virtual, la realidad de los medios de comunicación, la realidad de los, todos estos medios digitales que ahora utilizamos. Finalmente, por ejemplo, las redes sociales, etc., crean un espacio, una especie de realidad alterna en la cual nos movemos, ¿sí? Entonces, la cultura, la creación humana, viene a ser eso, una especie de segunda naturaleza en la cual nos movemos, en la que nosotros creamos toda una forma de vida paralela a la forma de vida de la naturaleza, porque finalmente todo esto está siendo y existiendo en el mundo, junto con los animales, junto con otros animales,
junto con las plantas, junto con el entorno, etc. Entonces, por eso se denomina la cultura como una segunda naturaleza, ¿sí? Nuestra capacidad de creación en términos de convenciones, en términos de formas de vida, en términos de infraestructura, en términos tecnológicos, se ha ido refinando tanto que ahora no solamente hablamos de una cultura como una ciudad, una civilización, en términos materiales estrictamente, como era en el momento de los sofistas, sino que hemos llegado a tal punto que podemos establecer creaciones de este tipo, pero ahora en términos incluso virtuales. Podemos crear realidades virtuales, inteligencias artificiales, etc. Entonces, esto se ha ido cada vez perfeccionando más y más. Digamos, uno pudiese discutir, podríamos discutir también aquí la cuestión moral de si esto es bueno, si es malo, ¿no? Cuál, digamos, sería el beneficio, el costo-beneficio de todo esto. Pero bueno, eso sería un tema aparte, ¿sí? El trasfondo ético-moral de los, digamos, postulados de este tipo, ¿no? De los avances tecnológicos y científicos. Y desde luego que hay todo un debate al respecto. Por ejemplo, está el asunto de la bioética, ¿no? Pero finalmente son debates, son líneas de discusión y de investigación que caben dentro de la propia filosofía, son filosóficas, pero que escapan ahora al objetivo de esta serie. Si les interesa que hablemos más al respecto, escríbanlo en los comentarios y con todo gusto podemos dedicar un video especial a esto, a estos temas, ya incluyendo desde luego teorías contemporáneas, ¿sí? Entonces, escríbanlo por favor en los comentarios si desean hablar sobre temas de bioética o sobre, en general, las implicaciones ético-morales que traen consigo los avances tecnológicos en materia de realidad virtual, en materia de inteligencia artificial, etc. Y con todo gusto lo abordamos, ya sea de este tema o de otro que también les interese a partir de las reflexiones y de las inquietudes que nos van propiciando los propios sofistas, ¿sí? Bueno, entonces estaremos pendientes ahí de sus comentarios y con mucho gusto abordaremos esos temas. Continuamos entonces con este punto. Bueno, entonces la distinción entre lo que es debido a la naturaleza o a la cultura no fue obstáculo, sin embargo, para que se reconociera la posibilidad de una transferencia de uno a otro orden, ¿sí? Digamos que en términos explicativos, en términos teóricos, nosotros hacemos la distinción muy clara, ¿sí? Como si se tratara de dos esferas muy separadas o separadas de una forma muy clara, ¿no? Como decir blanco y negro. Claro, esto nos ayuda bastante para, digamos, en términos esquemáticos, nosotros poderlo explicar y entender mejor, ¿sí? En términos teóricos. Pero eso no quiere decir que ya en la práctica, ya en la vida cotidiana, estas dos esferas estén separadas de tajo, ¿sí? Estén totalmente deslindadas, sino que más bien están operando de una forma tal que podemos hablar de una relación imbricada, ¿sí? Es decir, están entrelazados, están entretejidos ambos aspectos de la vida de todos los días, ¿sí? Yo les señalaba hace un momento, cuando decimos que la cultura, ¿sí? Este nomos es una creación humana, no estamos con ello desconociendo que la posición o el lugar donde esto acontece es en la misma naturaleza, digamos en la misma fisis. Entonces están operando, están funcionando a la par, ¿sí? Digamos, en términos discursivos, en términos estrictamente teóricos, podemos hacer la distinción, ¿sí? Que nos permite analizar cada una de estas dos esferas por separado, pero hay que reconocer que en la práctica y en la vida cotidiana están relacionadas de forma entretejida ambas esferas, ¿sí? En este punto, Demócrito parece coincidir con los tratados hipocráticos, es decir, ambos autores coinciden en este punto, tanto Demócrito como Hipócrates. Demócrito afirma en 68b33 que justamente la naturaleza y la enseñanza son semejantes, porque la enseñanza transforma al hombre y al transformarlo obra al modo de la naturaleza,
¿sí? Era importante repetir esta parte para que quedara claro este punto, porque luego podemos irnos con la finta, digámoslo así, de que se trata de dos esferas separadas, pero la realidad es que son imbricadas, ¿sí? Están interrelacionadas, ¿sí? Entonces, bueno, por eso no nos sorprende la afirmación de Demócrito cuando dice que el propósito de la ley, es decir, del nomos, es favorecer la vida de los hombres y que puede lograrlo cuando ellos mismos desean que les vaya bien. Esto lo dice Demócrito en el fragmento 68b 248 de K. Recuerden que todas estas referencias están apareciendo, digamos, a lo largo de la explicación y son justamente para que ustedes, si tienen a la mano los fragmentos, los textos de estos filósofos, o si quisieran conseguirlos, o si quisieran consultarlos de la fuente directa, lo puedan hacer de una manera más precisa, más rápida. Entonces, en la misma descripción, desde luego de este video, ya, o el mismo desarrollo del mismo video, valga la redundancia, irán apareciendo de forma escrita también para que ustedes lo puedan tener de referencia, ¿sí? El Tratado Hipocrático sobre los aires, aguas y lugares, en el fragmento 14.2, se refiere a que pueblos que difieren mucho del griego por la naturaleza o la costumbre y habla de prácticas que agrandaban la cabeza en un principio por la compulsión debida al nomos, hasta que éstas acaban incorporando tal característica en la naturaleza. Y entonces la costumbre deja de ser un factor que obre por la fuerza. ¿A qué se refiere Hipócrates? Se refiere a que hay algunas culturas distintas a las culturas griegas o a los pueblos griegos propiamente, donde hay algunas costumbres o existieron algunas costumbres en un inicio de colocar ciertos artefactos en la cabeza, por ejemplo, los recién nacidos, o en ciertas edades de la persona en cuestión, para que conforme fuese desarrollándose, creciendo, este artefacto propiciara una modificación fisiológica específica, en este caso alargar el cráneo, por ejemplo. Entonces dice Hipócrates, esto fue empleado con tal constancia y con tal fuerza que llegó el punto en que ya no fue necesario utilizar los artefactos, sino que de manera natural, por así decirlo, fueron ya naciendo así. Es decir, que por fuerza del nomos, por fuerza de la costumbre, muchas veces se van incorporando a la fisis ciertas prácticas, ciertas modificaciones. En otras palabras, la creación humana, lo que el hombre crea, el ser humano crea, finalmente tiene tanta injerencia en la naturaleza que en un momento dado puede ser incorporado por la naturaleza misma, ¿sí? Entonces, por eso les digo que se trata de dos esferas interrelacionadas. La distinción entre ambos órdenes no significaba, por tanto, necesariamente una oposición, ya en la naturaleza, ya en la vida cotidiana. Sin embargo, lo específico de los sofistas es que utilizan estos conceptos como un instrumento crítico de análisis en el ámbito de las leyes y costumbres de la polis. También aquí vamos a encontrar muchas divergencias, ya que hay pensadores como Protágoras que contemplan el nomos como un factor que viene a cooperar con la fisis, al perfeccionarla e introducir en este orden las normas y reglas de conducta que hacen posible la vida en común, mientras que otras figuras como Antifonte y Calícles ven las leyes del Estado como una esclavitud a la que la naturaleza tiene que someterse por la mera compulsión exterior, ¿sí? Entonces, como decíamos al inicio, los sofistas parten en términos ontológicos de esta distinción, de esta antítesis entre naturaleza y convención, entre nomos y fisis. Lo hacen específicamente para hablar de los temas de la vida pública, ¿sí? Para referirse, digamos, como un instrumento crítico de análisis al ámbito de las leyes y las costumbres. Sin embargo, hay que tener
presente que incluso en ese mismo análisis los diferentes sofistas tienen posiciones encontradas de pronto. ¿Ah? Eso quiere decir que vamos a ver, por ejemplo, con Protágoras, una postura en particular, como ya adelantaba hace unos instantes, que contempla el nomos como un factor que coopera con la fisis, ¿sí? Mientras hay otros que opinan distinto. Entonces, en los siguientes capítulos vamos a ver justamente qué opinaban ya en particular estos sofistas, ¿no? El siguiente capítulo está dedicado a Protágoras, específicamente a la postura que tiene Protágoras respecto a esta antítesis entre nomos y fisis, ¿sí? Es decir, cuáles son las consideraciones ontológicas de Protágoras. Y digo esto porque más adelante también hablaremos de Protágoras, pero del Protágoras epistemológico, ¿sí? Del Protágoras que tiene que ver con la teoría del conocimiento, y en el siguiente episodio vamos a hablar del Protágoras ontológico. Ajá. Entonces, bueno, espero hayan disfrutado de este video, les haya sido desde luego que ilustrativo, hayan encontrado varios elementos que sirvan para la propia reflexión y conocimiento que puedan ustedes generar sobre estos interesantísimos, controvertidos y por demás polémicos personajes de la historia del pensamiento filosófico occidental, que son nada más y nada menos que los sofistas. Los espero entonces en el siguiente capítulo para hablar de Protágoras y su postura respecto a la antítesis entre fisis y nomos, entre naturaleza y convención. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día, tarde, noche, donde quiera que estén, en el momento en que lo estén ustedes viendo. Hasta pronto.